En esta ocasión voy a hablar de un tema un tanto popular en el mundo y es precisamente porque pues estamos en el mes de junio y el mes de junio tiene o existen varias celebraciones de días internacionales de varias cosas. Por ejemplo, el 5 de junio es el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Ok? El 14 de junio tenemos que es el Día Internacional del Donante de Sangre. Y hay otros peculiares y que pues no son muy conocidos, por lo menos para mí. El 18 de junio tenemos, por ejemplo, que es el Día Internacional del Sushi. Y el 30 de junio es el Día Internacional de las Redes Sociales. ¿Ok? Hay un montón de fechas, de celebraciones, de días internacionales, ¿ok? Pero hay un día en el mes de junio, en este mes, que ha adquirido una especial relevancia, que hace ya tiempo, específicamente en el año de 1999, fue declarado no un día de celebración, no una semana de celebración, no, un mes completo, que es el mes de junio, de celebración de el mes del denominado orgullo gay o del orgullo gay y lésbico. ¿Okay? Es por esta razón, hermanos, que no es para nada extraño que todo este mes de junio veamos muchas referencias en cuanto a esta celebración. Es una fiesta global, es una celebración global. Desfiles por las calles, manifestaciones en lugares públicos, las redes sociales se inundan de imágenes con la bandera gay, con los colores del arco iris. En fin, son muchas y muy variadas muestras de lo que es el orgullo gay para estas personas. ¿Okay? El tema de hoy se titula El cristianismo y la homosexualidad. El cristianismo y la homosexualidad, hermanos. Dado que estamos en este mes, creí conveniente el exponer este tema precisamente. Muchos tal vez sientan que es un tema que ya han estudiado o del cual ya han oído hablar bastante, pero hermanos, estoy seguro y van a estar de acuerdo conmigo que es un movimiento que cada día obtiene más atención. Cada día logra abarcar más de la sociedad, estar más presente en la sociedad en general. No es algo que suceda aisladamente, no es algo que pase solo en ciertos lugares, no, hermanos. Es algo que cada vez se vuelve más común en todas partes y le repito, en todas partes, inclusive en las iglesias. ¿Okay? Entonces, por eso se me hizo importante abordar este tema. Hermanos, muchas sociedades y empresas a nivel mundial han estado uniéndose al movimiento denominado LGTTBIQ. Y están mostrando su apoyo y se están sumando a las ideologías que son propias de este movimiento. Se los menciono porque en la empresa en la que yo laboro es una de las que se han unido a este movimiento, es una de las que han mostrado su apoyo en este movimiento. ¿En qué sentido? En que hacen celebraciones por el mes, por el día en el que se conmemora esta celebración. Ponen o mandan correos masivos con información eh, referente a la inclusión, referente al respeto a este grupo de personas. También mandan algunas juntas también masivas en las que los ponientes o los que hablan en esas juntas son personas homosexuales que promueven una vez más el respeto y la inclusión de este grupo. Y hermanos, estoy seguro de que no soy el único en cuyo lugar de trabajo hacen o participan en este tipo de asuntos. Por eso les digo, es algo que se está volviendo normal en estos tiempos.
Pero para comenzar, hermanos, vamos a ver un poco del significado de este grupo y un poco de la historia de este movimiento. LGTT con 3 T's, B y Q, con un signo de más al final. No hace mucho eran o se consideraban nada más cuatro siglas, pero ya ha sido tanto el auge que han agregado cada vez más términos a este grupo. Empezamos por la letra L. La letra L es por lesbiana o lesbianismo. Luego viene la G, que es por gay. Luego la B, que es por bisexual. Y luego vienen las 3 T's. La primera T es transgénero, la segunda es transexual y la tercera es transvesti. ¿Okay? La I es por intersexual. Y por último tenemos la Q, que es por queer, un término que es Q-U-E-R-R, es queer, se pronuncia así. Y aparte al final le agregaron un signo de más, eh, yo creo por si sale otro, para que no se sientan excluidos también, pero bueno, no vamos a abundar o adentrarnos mucho en lo que significan cada uno de estos términos que les menciono, porque no es lo importante del mensaje. Lo que sí veremos es un poco del origen que tiene este movimiento. Los orígenes del mes del orgullo LGTB se remontan a las marchas del orgullo gay que comenzaron en Nueva York en 1970. Y en solo 4 años bastaron para que estas marchas, estos desfiles, estos festivales se extendieran a muchas ciudades de la Unión Americana, de Estados Unidos, llegando a considerarse común, como algo común entre los años de los 70 a los años 90. Y fue precisamente en el año de 1999 cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, el Bill Clinton, designó al mes, a todo el mes de junio, oficialmente como el mes del orgullo gay y lésbico. ¿Okay? Y para podernos dar una idea de la magnitud de este movimiento, de la fuerza que tiene este movimiento, les quiero compartir unas palabras expresadas por el escritor Joe Carter, que dice que el mes del orgullo LGTB no es solo una conmemoración secular de un pueblo, sino una celebración religiosa de una creencia. ¿Cuál es esta creencia? La creencia de que gay es bueno y que la oposición moral al comportamiento homosexual o la ideología transgénero es intrínsecamente intolerante. ¿Okay? Y es aquí, hermanos, donde vamos a entrar en materia y vamos a comenzar precisamente con una pregunta. Y es cuál debe ser la postura de un cristiano o que un cristiano debe tomar en cuanto a la homosexualidad, pero a la luz de las Escrituras. ¿Cuál es la postura que se debe tomar, hermanos? Vamos entonces a lo que va a ser nuestro pasaje clave para este tema, que está en 1 Corintios, si me acompañan por favor. 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que Cristo volverá en gloria para consumar su reino eterno. Es la esperanza que nosotros tenemos. Y de la misma manera en que nosotros tenemos esta esperanza, esperamos en esto, las personas que se consideran homosexuales esperan también, pero esperan con ansias el día en el cual su comportamiento, el que Dios ha llamado pecaminoso, sea tolerado por todas las personas. Y no
no solo eso, no solamente tolerado, sino busca que sea celebrado como algo bueno. Eso es lo que están buscando estas personas. Y de hecho, muchas personas han adoptado esta idea errónea y han dicho cosas como la siguiente, que son palabras expresadas por el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Barack Obama un día dijo: nuestra nación ha hecho grandes avances en el reconocimiento de lo que estas valientes personas sabían que era verdad en sus corazones desde hace mucho tiempo. Escuchen, que el amor es amor y que nadie debe ser juzgado por nada más que el contenido de su carácter. Hago un llamado al pueblo de los Estados Unidos para que elimine el prejuicio en todos los lugares donde exista. Hermanos, debemos de saber que el movimiento del LGBTIQ ha tenido como meta en los últimos años redefinir lo que la Biblia enseña sobre el pecado de la homosexualidad. Ese es su objetivo, redefinir lo que la Biblia enseña sobre el pecado de la homosexualidad. Cada vez es más común escuchar la idea de que la palabra de Dios en realidad no está en contra de las relaciones homosexuales, ya que según este grupo las ideas que tienen es que son uniones estables, que son uniones basadas en el amor y basadas en el respeto. Eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos dicen, y estos son los argumentos que ellos dan para tratar de justificar su pecado. Cosas también como el amor es amor, como decía Barack Obama. El amor es amor y no importa entre quiénes se dé. Dicen cosas como esa, o cosas también como no le hacemos daño a nadie con nuestra manera de ser, entre otras muchas cosas, hermanos. Pero hermanos, la palabra de Dios es muy, muy clara en cuanto a este tema. Pues no deja lugar a dudas, es concisa y es directa. Cada vez que la Biblia aborda el tema de la homosexualidad, siempre, siempre, hermanos, lo hace en términos de enemistad con Dios. Siempre lo hace así. En otras palabras, hermanos, no hay manera alguna de poder esconder o tratar de tapar la verdad de que cualquier desviación del diseño original de Dios es simplemente inaceptable a los ojos de Dios. ¿Y cuál es este diseño original del que les estoy hablando? Vamos a Génesis para ver cuál era el diseño original de Dios. Vamos a Génesis 1:27, por favor. Si me acompañan, Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, hermanos. No hay nada más. No hay nada más. Varón y hembra los creó. Ahí está claramente. Solamente hay hombres, solamente hay mujeres ante los ojos de Dios, ante los ojos del Creador del universo y de todo lo que en Él hay. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que se haya distorsionado de tal manera este principio? ¿Qué fue lo que sucedió? La Biblia también nos muestra de una manera clara esta razón, la razón de por qué sucedió esto. Si vamos a Romanos 18:32. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Romanos 1 del 18 al 32 dice lo siguiente. El título antes del versículo 18 dice la culpabilidad del hombre. Vamos a ver de qué somos culpables, hermanos. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eh, Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas dignos de muerte no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, está muy claro, hermanos. Pablo explica de una manera fiel que el pecado ha distorsionado completamente nuestro ser, completamente, incluyendo el ámbito sexual. Es por esta razón que la mayoría de las personas que se consideran homosexuales afirman que ellos no decidieron serlo. Ellos no decidieron serlo, simplemente ellos sabían que eran. Eso es lo que mencionan ellos. Ellos sabían que eran homosexuales. Pero hermanos, esa expresión que utilizan no es más que otra prueba de que el deseo por las cosas que Dios ha prohibido son solo un reflejo del nivel de distorsión y del nivel de corrompimiento que el pecado ha causado en nosotros, y no de cómo Dios nos ha creado. Entonces, hermanos, ¿qué respuesta podemos dar a las personas que afirman que un homosexual no se hace, sino que nace? Aquí algo que debemos de tomar muy en cuenta, hermanos, es el ambiente en el cual esa persona ha crecido, el ámbito ambiental, ¿ok? Gracias a los adelantos tecnológicos, hermanos, que hemos tenido, hoy el ser humano es capaz de reconocer que hay cambios que ocurren en diferentes áreas de nuestro cerebro para que éste pueda precisamente adaptarse a su ambiente. De hecho, hubo un estudio se llevó a cabo en Dinamarca, en donde se concluyó que existen varios factores ambientales específicos que aumentan la probabilidad de que una persona busque tener una relación con alguien de su mismo sexo y no del sexo opuesto. Y los resultados, los principales factores arrojados fueron dos en este estudio. El primero de ellos es el nacimiento de la persona en una comunidad urbanizada, quiere decir en una ciudad. Y el segundo factor era un padre ausente
o un padre no conocido. ¿Ok? Con estos resultados se sugiere entonces de una manera importante que hay algo más que el hecho de nacer homosexual, como estas personas dicen. Otro estudio que se llevó a cabo en los Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Chicago, se tituló la Organización Sexual de la Sexualidad, prácticas sexuales en los Estados Unidos. Y este estudio que se hizo arrojó resultados similares que el anterior, apoyando la teoría ambiental, de los factores ambientales más que la genética. En este caso, el factor ambiental más relacionado con la homosexualidad fue precisamente el grado de urbanización en la vida de la persona en su etapa de adolescencia, concretamente las edades de 14 a 16 años. Estos adolescentes, estas personas que vivieron en una comunidad urbanizada, fueron de 3, escuchen bien, fueron de 3 a 6 veces más propensos a involucrarse en un comportamiento homosexual en comparación a los adolescentes del mismo rango de edad que vivían en comunidades rurales, en comunidades apartadas. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? ¿Qué podemos ver? Simple. Lo exterior afecta a lo interior. Lo exterior afecta a lo interior. Dios ha creado nuestro cerebro con la capacidad de adaptarse al ambiente en el que nos encontramos, para de esta manera poder vivir en cierta armonía con dicho ambiente. Hermanos, el cerebro posee una capacidad de cambiar a nivel celular con cualquier cosa, con cualquier actividad que se haga repetitivamente, en especial si se trata de algo que produce placer, una actividad que produzca placer en sí, como lo es en este caso la actividad sexual. Y es aquí precisamente donde está el punto importante, hermanos. Ya que como estos cambios para la adaptación se dan de una manera dinámica, de una manera continua, es muy posible que comiencen a manifestarse desde la niñez de una persona. Es más, se dice que inclusive hasta en su estado fetal, donde todavía están en el vientre de la madre. Y esto da como resultado la razón por la cual una persona homosexual piensa o crea que nació así, porque desde muy chico ha tenido este tipo de comportamientos, este tipo de factores ambientales. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes está, o cualquiera de ustedes, está aprendiendo a tocar la guitarra. Pasa varios meses, años entrenando para dominar los acordes, para ensayar y poder tocarla de una manera correcta. Hasta que llega el momento en que ya la tocas y sale en automático. La tocas automáticamente, sin pensarlo. Entonces, ¿qué pasa si dejas de tocarla por algún tiempo determinado? ¿Qué pasa? La habilidad de tocar la guitarra puede llegar a atrofiarse, y no me van a dejar mentir. Se puede llegar a atrofiar. Pues así, hermanos, de esta misma manera, y según lo que los estudios han arrojado, los estudios científicos, se puede decir que si se detiene la estimulación en cierta área de nuestro cerebro y se reemplaza con otra acción intensa y repetitivamente, de forma repetitiva, por un periodo de tiempo largo, entonces es posible cambiar el comportamiento. Es posible cambiar el comportamiento, y lo anterior incluye, por supuesto, la orientación sexual. Hermanos, la mente puede llegar a ser muy peligrosa si no se le brinda el cuidado, la atención necesarios. Y precisamente la Biblia nos da instrucciones claras acerca de nuestra salud mental.
¿Cómo está eso? Si me acompañan por favor a ver Filipenses 4. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, por favor. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Hermanos, la instrucción nuevamente es clara. Es clara, hermano, las cosas en las que debemos ocupar nuestra mente, en las cosas en las que debemos ocupar nuestro pensamiento, son claras a la luz de la palabra de Dios. Porque Él nos conoce mejor que nadie. Él nos conoce mejor que nadie. Él conoce cómo funciona todo nuestro organismo completo. Él conoce absolutamente hasta el rincón más oscuro de nuestra mente, hasta el más mínimo detalle. Él lo conoce. Y es por esta misma razón que Dios también conoce la capacidad que tenemos de hacernos esclavos de ciertas actividades o de ciertas cosas. Como lo advierte en Romanos, si me acompañan por favor, Romanos 6, 16. Romanos 6, 16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Hermanos, somos expertos en hacernos esclavos de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos llaman la atención, y Dios nos advierte por medio de Pablo en la carta a los Romanos que así es, así es. Lo cierto es que cuando Dios nos dejó su ley escrita, hermanos, su objetivo no era oprimirnos, no era el de oprimirnos, no en lo absoluto, hermanos, sino era mostrarnos su santidad, y para que todos y cada uno de nosotros pongamos nuestra confianza solamente en Cristo. De esta manera podemos expresarnos tal y como lo hizo el rey David en el Salmos 19, 8. Salmos 19:8 dice lo siguiente: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, Dios habla a nosotros para mostrar su carácter en todo tiempo, siempre, siempre lo hace, y siempre lo hace para nuestro beneficio, hermanos. Siempre lo hace para nuestro beneficio. La palabra de Dios es clara y buena para el hombre, especialmente cuando va en contra de la naturaleza pecaminosa del hombre. Hermanos, a veces caemos en el grave error de pensar que el pecado de la homosexualidad es un pecado imperdonable, que no puede ser perdonado. Hay ocasiones en las que primero buscamos que la persona que cae en este pecado elimine de cierta forma su homosexualismo antes de incluso empezar a predicarle la palabra. Es como tratar de que antes de presentarle el evangelio a estas personas, estas debieran de estar lo más presentables posibles para poder recibir el evangelio para poder recibir el perdón de sus pecados. Pero esto es erróneo, hermanos, no está bien. Y Jeremías, si me acompañan por favor, Jeremías 13:23 nos habla al respecto. Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13:23 dice lo siguiente: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Claro que no, mis hermanos.
Claro que eso no pasa, hermanos. Pero aquí es donde entra en juego la asombrosa, la maravillosa, la poderosa, la infinita y preciosa gracia de nuestro Dios, la cual nos toma en la condición podrida, en la condición sucia, en la condición repugnante en la que nos encontramos y no en la que deberíamos estar, no, es en la que estamos. Y es esta la gracia que nos da vida juntamente con Cristo a través del arrepentimiento y a través de la fe. Debemos recordar que cada uno de nosotros como creyentes estamos en un proceso constante de santificación y este proceso no va a estar terminado hasta el día que Jesús regrese en gloria, como lo podemos ver en Efesios 2, del 1 al 22. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Con todo eso, hermanos, con todo lo que hemos visto, es un error entonces el tratar a una persona que ha caído en el pecado de la homosexualidad con desprecio o hasta con cierto nivel de odio. Como si simplemente pensáramos que no hay esperanza para ellos, como si nada pudiera hacerse para cambiar precisamente su condición. El hacer esto sencillamente es evidencia de que no tenemos ni idea, que no entendemos claramente que nosotros
nosotros también somos parte de ese mundo de depravación, también lo somos. Y lo que es más preocupante, hermanos, que nos mostramos incrédulos de que la gracia de Dios sea tan grande, tan poderosa y tan asombrosa como para poder transformar las vidas de los hombres, las vidas de las mujeres que caen en el pecado del homosexualismo de una manera radical. Hermanos, nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, hermanos. ¿Por qué entonces lo limitamos? ¿Por qué nos gusta limitarlo? Dios es grande y Dios es soberano y su poder no tiene igual. ¿Cuál entonces debe ser la postura, hermanos, de un cristiano a la luz de la palabra de Dios en cuanto al homosexualismo? Sin duda alguna, este pecado es una depravación total, como ya lo vimos, del diseño original de Dios en cuanto a la sexualidad de los hombres y de las mujeres. Y como tal es una falta que debe de ser confesada y debe de haber un arrepentimiento genuino por parte de la persona. Sin embargo, aquí surge otra pregunta. ¿Acaso entonces los homosexuales están más lejos de Dios que los heterosexuales que rechazan el Evangelio? ¿Acaso pasa esto? Hermanos, claro que no. Claro que no pasa. No lo están. Como está escrito en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, hermanos. Todos nos descarriamos. Todos necesitamos ser encontrados. Y hermanos, de ninguna manera tampoco vaya a pensar que mi objetivo es minimizar el pecado del homosexualismo. No, muy al contrario. El homosexualismo es un problema muy grande. Es un problema muy grande y nuestro objetivo como cristianos es mostrar la gravedad de este pecado o del pecado en general y decirle a las personas que sin Cristo simplemente estamos perdidos. Estamos perdidos, hermanos, estamos perdidos en nuestros delitos, estamos perdidos en nuestros pecados. Debemos saber que la sociedad, que el mundo en general va a ir empeorando cada vez más su condición. Y eso es algo que nadie puede cambiar y de hecho es algo que Dios advirtió. Pero Él también prometió que volvería por su iglesia. Pero mientras ese glorioso momento viene, mientras ese momento llega, debemos de usar las herramientas que Dios nos dio precisamente para compartir el Evangelio, la palabra de Dios, la oración, todo eso lo tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Tenemos que estar convencidos además de que el Evangelio de Cristo, escúchenme bien, el Evangelio de Cristo es suficiente para alcanzar hasta el peor de los pecadores. El peor de los pecadores, y como dice Pablo, de eso yo soy el primero. Yo soy el primero de esos. Y así transformarnos en nuevas criaturas, como lo menciona 2 Corintios 5:17. Si me acompañan, por favor. 2 Corintios 5:17. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, hermanos. Todos hemos nacido con la tendencia a pecar. Todo pecado en nuestra vida será un reflejo de lo que es natural en nosotros. La naturaleza del pecado expresándose, hermanos. Y como ya vimos, existen factores que pueden llegar a amplificar o pueden llegar a facilitar lo que ya existía en nuestra naturaleza pecadora desde el principio, desde que nacemos. Si vamos a Salmos ahora. Salmo 51:5.
vamos a poder ver un poco más de esta idea. Salmo 51:5 dice lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Debemos tener siempre presente que la gracia y el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente no son evidentes porque el pecado o la tendencia a pecar ya no está presente en nosotros. Sino más bien por las diarias batallas que debemos tener en contra de esa naturaleza pecadora día con día. El hacer morir a las obras de la carne, como menciona Pablo en Romanos 8:13, por el Espíritu que habita en nosotros, no sucede una vez y para siempre al comienzo de nuestro caminar en Cristo, no. Sucede todos los días de nuestra vida, es una lucha constante, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a luchar con el pecado, con la tendencia a pecar. Y si volvemos al pasaje de 1 Corintios 6, que es donde estaba nuestro versículo, nuestro pasaje clave, pero ahora en el versículo 11, 1 Corintios 6, 11, vamos a ver qué dice. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, Dios nos ha librado del poder del pecado. Y, hermanos, dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios y nunca te canses de darle gracias, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Hermano, ¿sabes cuál fue la razón del Padre para enviar a morir a Jesús? ¿Sabes cuál fue esa razón? Hermano, lo hizo por amor. Lo hizo por amor. El Padre mostró su amor para con nosotros de manera perfecta, enviando a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario. Hermanos, esta frase me gustó y me impactó y quiero compartírselas. Dice, el amor centrado en el Evangelio siempre tiene la iniciativa. El amor centrado en el Evangelio siempre tiene la iniciativa. Así como nuestro Padre mostró su amor hacia nosotros, pecadores, así debemos nosotros de tomar la iniciativa deliberadamente e ir y buscar a toda clase de pecadores que necesiten saber del pecado y de la muerte, que ellos van camino a la perdición, hermanos, y que la liberación, la liberación real, la liberación eterna de la muerte solo se puede obtener mediante Cristo, mediante su sacrificio en la cruz, mediante la preciosa sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz. Eso es lo que necesitan escuchar estas personas. Ellos, dígase homosexuales, dígase rateros, dígase mentirosos, dígase idólatras, adúlteros, borrachos, estafadores, todos ellos necesitan escuchar la verdad de Dios. Todos ellos. La verdad de la condición del hombre, la verdad del Evangelio de Cristo y la verdad del arrepentimiento y de la fe. Estas personas necesitan saber, hermanos, que les amamos y que por esta razón queremos lo mejor para ellos. Y hermanos, lo mejor para cualquier persona, lo mejor para cualquier persona en este mundo es Dios. Es Dios. Nada ni nadie más que Él. Y hay una frase del pastor Tim Keller que dice que las iglesias a veces se sienten más como una sala de espera para una entrevista de trabajo en vez de una sala de espera de un consultorio médico. En la primera tratamos de impresionar a la gente sin mostrar ninguna debilidad. En la segunda asumimos que todos los que van están enfermos y necesitan ayuda. ¿Qué podríamos decir nosotros de nuestra iglesia? Hermanos,
¿Seremos acaso una iglesia de gente que intenta impresionar a la demás gente con nuestra manera de hablar o ocultando o tratando de ocultar nuestras debilidades? ¿O seremos una iglesia que sabe que así como una vez Cristo en su gracia y en su misericordia nos alcanzó, eso mismo puede hacer con las demás personas? Es una pregunta que nos pone a pensar y ciertamente debemos meditar en ella. Hermanos, para concluir, entonces, ¿cómo deberíamos de compartir el Evangelio de Cristo con los homosexuales, con las personas que han caído en este pecado? Simple y sencillo, hermanos. De la misma forma que compartimos el Evangelio con las demás personas. La exigencia de Dios por medio del Evangelio de Cristo es la misma tanto para homosexuales como para el resto de nosotros. La podemos ver en Hechos. Si me acompañan, por favor, Hechos 3:19. ¿Cuál es la exigencia que Dios hace? Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, el mundo está encaminado a la destrucción y no debemos demostrar apatía ante tal situación. No debemos de llegar a ser tan egoístas como para no hacer nada al respecto. Nosotros, los cristianos, tenemos de nuestro lado la luz y la verdad. Hagamos pues nuestra tarea. Cumplamos nuestra comisión, hermanos. En Efesios 4:19 nos muestra una imagen real de lo que está aconteciendo en estos tiempos. Vamos a ir por último a Efesios 4:19, por favor. Efesios 4:19, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermanos, es una imagen real de lo que está pasando en el mundo. Y esto no va a cambiar, no va a mejorar, ya lo hemos aprendido y lo sabemos porque está escrito en la palabra. Pero hermanos, nosotros tenemos de nuestro lado el mensaje que puede transformar. Y el Evangelio es, sin duda alguna, una buena nueva también para el homosexual, así como lo es para todos nosotros pecadores. Llevemos entonces este mensaje de esperanza y de reconciliación a una sociedad que se ha rendido y que está sometida a lo que le satisface en su naturaleza con la que nacieron, con la que nacimos. Ellos deben de saber que Dios satisface de una manera mucho mejor, mucho mejor. Hermanos, en el amor de Cristo vivamos y prediquemos el Evangelio a una generación que simplemente está corriendo hacia el infierno. Ese es el mensaje que tenía preparado para ustedes en esta tarde. Espero y que haya sido de bendición y que hayamos aprendido, aunque sea un poco más de lo que es este tema. Sé que conmigo así lo fue, entonces espero que de la misma manera sea para ustedes.